Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares de la Romana Express. Como habréis comprobado en las últimas semanas, el proyecto ha variado sustancialmente y es que hemos incorporado nuevos divulgadores, gente que ya conocéis de nuestros directos, de nuestros programas que hemos ido haciendo a lo largo de todo el tiempo que llevamos con vosotros, y obviamente pues Calamares de la Romana Express ha crecido un poquito y hemos metido pues colaboraciones con temas muy interesantes. Hoy me toca a mí. ¿Vale? Y hoy os vengo a hablar de un tema que seguramente os suene de pasada, y es el tema de la Armada Romana y específicamente de los classici milites. Y os preguntaréis, ¿quiénes eran los classici milites? Pues los classici milites, como indica muy bien etimológicamente la palabra, milites, soldados, en este caso legionarios, classici, relacionado con la classis. La classis era la flota, entonces la armada. Entonces ya tenemos el infante de marina, ¿vale? Para que nos podamos entender y para que podamos hacer un paralelismo con lo que sería la actualidad, ¿vale? Entonces, ¿fueron los romanos los impulsores de los primeros infantes de marina? Muy posiblemente sí. ¿Por qué? Porque se especializaron en este tipo de unidades que a priori esta tarea de combatir sobre el mar pues lo habían hecho legionarios, o sea, legionarios de las tropas regulares, auxiliares en algún caso determinado, y los romanos decidieron incorporar este tipo de tropa que lo que haría sería especializarse en el combate en alta mar, ¿vale? Por eso pues tenían unas cualidades diferentes o unos entrenamientos bastante distintos de lo de los legionarios comunes, pese a que había muchos paralelismos, evidentemente. En todo caso, ¿cómo combatían estos classici milites? Pues combatían sin armadura, ¿vale? O con armaduras ligeras que no estaban hechas en metal. Y os preguntaréis, ¿por qué no llevaban armadura? Es de tontos, ¿no? Combatir en un lugar donde puedes recibir una herida y si no llevas una armadura que te pudiera salvar, pues quedarte así a pecho descubierto. Pues muy sencillo, porque cuando un hombre con armadura caía al mar, obviamente pues no se la podía quitar y el peso lo arrastraba hacia el fondo. Entonces, estos classici milites sacrificaban podríamos decir, la invulnerabilidad que te puede dar una armadura en un momento determinado por la agilidad de poderte mover con más calma y más reflejos, etcétera, etcétera, pues lo sacrificaban pues por el hecho de no caerse al mar, porque si te caes al mar y llevas una armadura, despídete que te vas al reino de Plutón pasando por el reino de Neptuno, o sea que es un poco complicado, ¿no? Entonces, combatían con un casco también, una galea diferente a la que tenían los legionarios, es decir, no tenía unas carrilleras que les impedían escuchar en el fragor de la batalla, eran yelmos sin carrilleras y además tenían un cubrenucas bastante más extenso. Al no tener armadura en los hombros, pues al tener un cubrenucas un poco más extenso, pues oye, a la hora de esquivar un golpe, pues el cubrenucas también ofrecía una protección mayor si te atacaban por la espalda, ¿no? Para que no te dieran en el cuello, ¿no? Además combatían con el típico gladius, ¿vale? Y combatían con una lanza diferente a la que llevaban los legionarios. Los legionarios llevaban el pilum, recordad esa jabalina metálica con cuerpo de madera. Entonces los classici milites combatían con una lanza más corta, ¿vale? Que les permitía pues, manejarse mejor sobre cubierta. Estos classici milites, normalmente al inicio de nuestra era, en tiempos de Augusto, que es cuando empiezan a incluir estas tropas como regulares, estaban compuestas pues, por bien libertos o por bien federados o aliados que no tenían la ciudadanía romana. Es decir, para obtener la ciudadanía romana, ¿qué tenían que hacer estos classici milites? Pues tenían que servir durante 26 años. O sea, si un legionario normal servía 20, un classici milite tenía que servir durante 26 años en la flota. Entonces, pasados esos 26 años, obtenían la ciudadanía y obviamente sus herederos, o si él se reenganchaba, podía pasar a formar parte de las tropas regulares. Obviamente, estos infantes de marina cobraban menos que un legionario. Su stipendium, su salario era inferior. Entonces, obviamente, no estaba muy bien visto. Es más, se sabe que incluso hay casos en los cuales pues, a legionarios se les enviaba a servir en la flota, dentro de estas unidades, pues como castigo pues, por haber faltado a la disciplina, ¿no? Entonces, imaginamos, ¿no? Que hay más humillante que irse a la flota y cobrar menos y estar con libertos y con auxiliares o federados o aliados, ¿no? O sea, esto es más o menos el concepto del classici milites, ¿no? Entonces, obviamente, en cuanto a la flota, pues sabed, ya os avanzo, lo dejaremos para un vídeo posterior, que los romanos en principio no fueron
amantes del mar, en el sentido de que tuvieron que vérselas, en primer lugar, con los cartagineses, para que se lanzaran a tener que meterse en un medio en el cual pues, no se sentían muy cómodos, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente, sí que irán evolucionando. Después de la derrota de las guerras púnicas se construirán flotas más regulares y a finales de la República pues, ya tenemos un control total del Mare Nostrum, del Mediterráneo, con flotas permanentes y con pocos enemigos a los que combatir. En este caso, los únicos enemigos que quedarían disponibles en el mar Mediterráneo serían los piratas, y de ellos se encargaría el gran Pompeyo Magno, ¿no? con esa persecución y esa limpieza y ese barrido que hizo del Mediterráneo. Después de que eso ocurriera, obviamente, vinieron las guerras civiles entre Augusto y Marco Antonio, donde obviamente el mar se convirtió también en un elemento importante. Ahí aparecería también el hijo del Magno, el Sexto Pompeyo, el pirata del Mediterráneo. Y además, pues después de todo esto, se establecerían pues, flotas más permanentes, una en Rávena y otra en Puteoli, ¿vale? Serían las dos clases más importantes. Con el paso de la evolución, de la llegada de los nuevos emperadores, con la conquista de nuevas provincias, se establecerían otro tipo de bases para estas flotas, llegando una a estar en Bizancio, otra a estar en la zona de Mesopotamia, o sea que había flotas y bases navales muy importantes. O incluso en tiempos más adelantados, más avanzados, se establecieron flotas fluviales, las clases que había en el Rin, en el Danubio y en el Éufrates en tiempos de Trajano. Pero bueno, esa es otra historia que ya os explicaré en otro Calamares a la Romana Express. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción en lo que serían los inicios de la infantería de marina, y que sepáis que de nuevo los romanos nos sorprenden, o os sorprenden, y se convierten en los creadores de algo tan importante como el combate naval, pero desde una perspectiva diferente, digamos, con una especialización, con unidades de infantería que combaten sobre las cubiertas de los barcos. Sin más, nos vemos en la siguiente entrega de Calamares a la Romana Express, y ya veremos quién viene, porque como esto es una sorpresa y es un carrusel, a ver quién es el siguiente que aparece en pantalla. Cuidaros mucho y un octoabrazo.